La lluvia caía a cántaros cuando Finn Carter, padre soltero, oyó ruidos detrás de su casa. Cogió una linterna y salió, encontrándose con una joven agente con el uniforme desgarrado y sangre esparcida por la hierba mojada. «Por favor, dígale la verdad a mi hija», susurró, poniendo una memoria USB manchada de sangre en su palma. A Finn le temblaban las manos al marcar el 911. Pero la señal parpadeó y se cortó. No tenía ni idea de que ese momento lo arrastraría a él y a su hijo directamente al centro de un enorme encubrimiento. La mañana había empezado como cualquier otra en la modesta casa de Finn Carter en Riverton. A sus 36 años, había construido una vida tranquila basada en rutinas y cautela. Los huevos chisporroteaban en la sartén mientras Leo, de 8 años, sentado a la mesa de la cocina, ensamblaba una compleja placa de circuitos con la concentración de un cirujano. Finn observaba a su hijo trabajar, viendo ecos de la madre del niño en cada expresión de concentración. Habían pasado 4 años desde la muerte de Vivian. Oficialmente, se dictaminó un accidente de un solo vehículo. En una noche lluviosa. 4 años de preguntas sin respuesta que apuntaban a la corrosión que, como las entrañas de Finn, corroía él. «Acero. Papá, ¿qué hace a alguien un héroe?», preguntó Leo sin apartar la vista de su proyecto. Finn volteó los huevos con cuidado, considerando. Alguien que hace lo correcto incluso cuando es difícil. Incluso cuando les cuesta algo, como a veces les pasa a los soldados, como tu madre también. Ella ayudaba a la gente todas las noches en el hospital. Leo asintió satisfecho y volvió a sus cables. Finn terminó el desayuno y se puso a reparar un enchufe averiado en el pasillo. Sus manos, marcadas por años como técnico de armamento militar, trabajaban metódicamente en el proceso. Comprobar el interruptor, comprobar el voltaje, reemplazar el componente dañado. Estas habilidades se habían adaptado bien a la vida civil como manitas, aunque el sueldo era modesto y el trabajo irregular. Más tarde, mientras organizaba la caja de recuerdos de Viven, Finn encontró algo que había pasado por alto. Antes, un recibo de turno del hospital con fecha de la noche en que murió. La hora indicaba que había salido del trabajo a las 11:45. Pero el informe del accidente situaba su accidente a las 11:30. 15 minutos. No tenía sentido. Miró el papel, dándole vueltas en sus manos como una pieza de puzzle que se negaba a encajar. Afuera, un trueno retumbó en el cielo de la tarde. Prometía otra tormenta. Al caer la noche, Leo ayudó a preparar la cena, charlando sobre el club de robótica de su escuela y el nuevo programa descifrado que un profesor les había mostrado. Finn escuchaba con la mitad de la atención, la otra mitad divagando hacia aquel recibo, al último turno de Viven, a las preguntas que nunca lo dejaban en paz. Comprobó las cerraduras 2 veces. Un hábito formado en zonas de guerra y reforzado por la paternidad en solitario. El mundo exterior se sentía cada vez más incierto, y Leo era lo único que le quedaba para proteger. A las 10, la tormenta había llegado con toda su fuerza. La lluvia azotaba las ventanas a borbotones, y las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego se estabilizaron. Leo dormía arriba, abrazando un robot de peluche que Vivian le había hecho años atrás. Finn estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos de la cena y escuchando la furia del temporal afuera. Fue entonces cuando lo oyó, un raspado metálico, apenas audible por encima de la tormenta. Luego, un golpe sordo contra la valla del fondo. Finn se secó las manos lentamente, su entrenamiento militar activándose automáticamente. Evaluar, verificar, actuar. Sacó la pesada linterna Maglite del cajón y se dirigió a la puerta trasera. A través del cristal empañado por la lluvia, no vio más que oscuridad y agua. Abrió la puerta con cuidado,
dejando que el rugido de la tormenta lo envolviera. El haz de luz de su linterna atravesó el aguacero, iluminando el pequeño patio. Allí, una silueta se movía cerca de la cerca. No era un animal. Era demasiado grande, demasiado pausado en su arrastrarse. Finn se adentró en la lluvia, empapándose al instante. Al acercarse, su luz la iluminó. Una mujer con uniforme de policía, desgarrado y manchado de barro, arrastrándose por el césped. Su rostro estaba pálido como la tiza, sus labios se movían en silencio. La sangre se mezclaba con el agua de lluvia, creando charcos oscuros en la hierba. «Aguanta», dijo Finn, arrodillándose a su lado. Sus manos se movieron automáticamente, buscando heridas. Un disparo en el abdomen, arriba a la derecha. Un punto de presión en la pierna, donde algo la había desgarrado. Se estaba muriendo, y rápidamente. «Por favor», jadeó. Su mano se aferró a su camisa con una fuerza sorprendente. «Díganle a mí. Hija. Díganle la verdad». Con la otra mano presionó algo pequeño y duro. Contra su palma. Una memoria USB, con la carcasa metálica resbaladiza por la sangre. Logística Cain. 17B dirán que yo. Su voz. Se apagó. Finn gritó su nombre, le tomó el pulso, comenzó las compresiones torácicas aunque sabía que era demasiado tarde. La lluvia los empapó a ambos, fría e implacable. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el 911. La llamada se conectó, pero se cortó. Intentó de nuevo, solo estática, y ese horrible silencio entre intentos fallidos. Finn alzó a la mujer en brazos y la llevó al porche cubierto. Sacó cinta adhesiva y gasas de su caja de herramientas, tratando de detener la hemorragia con los conocimientos de primeros auxilios aprendidos. Envases de operaciones avanzadas llenas de arena. Al otro lado del mundo, la sangre seguía fluyendo. Sus ojos, cuando se abrieron brevemente, contenían una súplica desesperada que dolía más que cualquier herida. «Quédate conmigo», le rogó. «La ayuda está en camino», pero no llegaba. No lo suficientemente rápido. No en esta tormenta. Su respiración se detuvo a las 10:37. Finn continuó con la RCP durante 2 minutos más antes de aceptar lo que su entrenamiento ya le había dicho. Se había ido. Se sentó sobre los talones, tamborileó suavemente en el techo del porche y se quedó mirando la memoria USB que aún sostenía en la palma de la mano. Su placa. Decía, oficial a Monroe, Departamento de Policía de Riverton. El sonido de la voz de Leo desde la puerta lo hizo sobresaltar. «Papá, ¿qué pasa? Vuelve adentro, Leo. Ahora». La voz de Finn sonó, más dura de lo que pretendía, pero el niño obedeció de inmediato. Finn cubrió el cuerpo de la oficial Monroe con una lona de su taller y finalmente logró comunicarse con los servicios de emergencia. La voz de la operadora era apresurada, explicando que la tormenta había causado varios accidentes y que enviarían a alguien lo antes posible. Finn miró la memoria USB, el rostro del oficial Monroe, ahora en paz tras su muerte, en su casa, donde Leo esperaba, asustado y confundido. Su instinto le decía que esto era más grave que una mujer moribunda en su patio. Era algo peligroso, algo que ya había matado una vez esa noche y que tal vez no había terminado. Guardó la memoria USB en su caja de herramientas en lugar de en su bolsillo. No era manipulación de pruebas, se dijo. Solo un seguro, solo precaución, solo proteger a su hijo de la tormenta que se avecinaba. Cuando la policía llegó 20 minutos después, llegaron rápido, demasiado rápido para una llamada rutinaria en una noche en la que supuestamente el sistema de emergencias estaba saturado. El oficial al mando era el mismísimo jefe Damon Briggs, un hombre cuya sonrisa aparecía en la mitad de los carteles de beneficencia de Riverton. Tenía 50 años,
cabello plateado y la presencia de alguien que nunca había dudado de su propia rectitud. Señor Carter, dijo Briggs con voz suave como el aceite sobre el agua. Entiendo que encontró a la agente Monroe. Se arrastró hasta mi jardín, respondió Finn, manteniendo un tono neutral. Intenté ayudarla. No pude salvarla. ¿Dijo algo? Me pidió que le dijera la verdad a alguien. No dijo qué verdad ni a quién. Briggs asintió lentamente. Sus ojos recorrieron el porche, el jardín, el rostro de Finn. ¿Tenía algo consigo? ¿Teléfono? ¿Arma? ¿Documentos? ¿Solo su placa y su pistola, ambas aún encima? Necesitaremos recoger todas las pruebas. Procedimiento estándar. Briggs hizo un gesto a sus agentes, quienes se movieron con precisión militar para procesar la escena. Envolvieron el cuerpo de la agente Monroe con una velocidad que parecía casi irrespetuosa. Recogieron la gasa, la cinta adhesiva, incluso la parte del porche donde había corrido la sangre. Un joven agente, recién salido del entrenamiento, miró brevemente a Finn. En esa mirada, Finn vio algo que parecía compasión, tal vez incluso una disculpa. Luego, el momento pasó. Necesito que vengas a la comisaría mañana, dijo Briggs, para dar una declaración formal. Por supuesto. Después de que se marcharon, llevándose a la agente Monroe y todo rastro físico de sus últimos momentos, Finn se quedó de pie en su patio trasero vacío. Y sintió que la lluvia seguía cayendo. Dentro, Leo esperaba en la mesa de la cocina, con los ojos muy abiertos y asustados. Finn se sentó a su lado, esforzándose por encontrar las palabras que dieran sentido a lo que el chico había vislumbrado. Alguien resultó herido, dijo Finn con cautela. La policía se está encargando. ¿Está muerta? No tiene sentido mentir. Leo era demasiado listo para eso. Sí. ¿Intentaste salvarla? Hice todo lo que pude. Leo procesó esto en silencio. Luego asintió. De acuerdo. Confiaba plenamente en su padre. Como lo hacen los niños antes de que el mundo les enseñe el escepticismo. Finn sintió el peso de esa confianza como algo físico, pesado y precioso. Después de que Leo volviera a la cama, Finn sacó la memoria USB de su caja de herramientas. La sostuvo bajo la luz de la cocina, girándola lentamente. La sangre se había secado en las grietas de la carcasa metálica. El último gesto de la oficial Manu, su último acto desesperado. Pensó en lo que ella había dicho. Logística de Caín. 17B. Di la verdad. Pensó en Viven, en su recibo de turno, en la sincronización que nunca tuvo sentido. Pensó en el jefe Briggs llegando tan rápido, preguntando con tanto cuidado sobre lo que la oficial Monroe podría haberle dicho o dado. Finn Carter había pasado 12 años en el ejército, aprendiendo a leer situaciones, a detectar patrones, para reconocer cuando algo andaba mal. Cada instinto que poseía gritaba ahora. Esto no era una tragedia al azar. Esto no había terminado. Y si entregaba esa memoria USB mañana en la comisaría, desaparecería entre las pruebas, se guardaría bajo llave y no volvería a ver la luz del día. La jugada inteligente era obvia. Entregarla. Dejar que el sistema siguiera su curso. Mantener un perfil bajo y a su hijo a salvo. Pero Finn seguía pensando en los ojos de la oficial Monroe, en sus últimas palabras, en la forma en que Briggs lo había mirado, analizándolo y calculándolo, en Viven. Fue a la habitación de Leo y se quedó de pie en la puerta, observando a su hijo dormir. 8 años, inteligente, amable, lleno de potencial, todo lo bueno que quedaba en Finn. El mundo de N, ¿qué clase de héroe sería si lo dejara pasar? ¿Qué clase de padre sería si no lo hiciera? A la mañana siguiente, Finn tomó su decisión. Despertó a Leo temprano y lo sentó con la seriedad que el niño había aprendido que significaba un asunto importante de adultos. Necesito tu ayuda con algo, dijo Finn. Algo secreto y muy importante.
Los ojos de Leo se iluminaron con el brillo particular de un niño al que se le confía una responsabilidad de adulto. ¿Qué es? Finn le mostró la memoria USB, ahora limpia de sangre. Alguien me la dio. Puede que tenga información importante, pero necesito asegurarme de que sea segura antes de mostrársela a nadie. ¿Recuerdas ese programa que te enseñó tu profesor? ¿El de ocultar archivos? Esteganografía, dijo Leo con orgullo. Ocultar datos dentro de imágenes. Exactamente. Necesito que revises si hay algo así aquí, pero con cuidado. Y no le decimos a nadie que tenemos esto todavía. ¿Puedes hacerlo? Leo asintió solemnemente. Como una misión. Como una misión. Mientras Finn preparaba el desayuno, Leo trabajaba en la vieja computadora portátil que usaban para sus proyectos escolares. Los dedos del chico se movían sobre el teclado con la naturalidad y destreza de su generación, para quienes la tecnología era tan natural como respirar. Después de 20 minutos, llamó a su padre. Papá, mira, hay un montón de carpetas normales, pero están casi vacías. Solo cosas al azar. Pero cuando ejecuté este programa de escaneo, que usábamos en el club de robótica, encontré datos ocultos en estos archivos de imagen. La pantalla de la computadora portátil mostraba carpeta tras carpeta de documentos. Libros de contabilidad con la etiqueta Fondo de Caridad Comunitaria. Archivos de audio, marcados como archivos de despacho. Fragmentos de video titulados Grabaciones de cámaras corporales. Finn apretó los puños mientras revisaba los archivos. El libro de contabilidad de la caridad mostraba pagos a funerarias, crematorios, servicios de ambulancia, cantidades que no tenían sentido para un trabajo benéfico legítimo. Los archivos de audio capturaban órdenes de despacho, agentes recibiendo instrucciones para apagar las cámaras corporales para ahorrar batería en ubicaciones específicas. Los fragmentos de video mostraban patrullas cerca de un complejo de almacenes. Las cámaras se disparaban justo cuando se acercaban al edificio 17B. Entonces Finn encontró los registros de transporte médico, ambulancias que recorrían rutas en noches específicas, con horarios y nombres de conductores. Los comparó con el archivo fotográfico de su teléfono, donde guardaba una foto del recibo del turno de Viven. La noche en que murió, 3 ambulancias habían recorrido la misma ruta, registradas como traslados de suministros médicos, pero la hora coincidía perfectamente con el lugar del accidente. Finn respiró con dificultad. Su visión se nubló. Durante 4 años, había aceptado la versión oficial. Accidente de un solo vehículo, noche lluviosa. Trágico, pero sencillo. Ahora tenía ante sí pruebas que sugerían que Viven podría haber visto algo que no debía. Podría haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Podría haber sido silenciada. Papá, la voz de Leo lo detuvo. ¿Estás bien? Finn se esforzó por mantener las manos firmes. Estoy bien. Buen trabajo, Leo. Muy buen trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que algunas personas malas hicieron cosas malas y que un valiente policía intentaba detenerlas. Leo asimiló esto con la gravedad de la infancia, cuando el bien y el mal aún parecían claros y absolutos. ¿Qué hacemos ahora? Esa era la pregunta. ¿No? El primer instinto de Finn fue conducir directamente a la oficina del FBI en el condado vecino y dejarles todo este lío en sus manos. Pero eso significaba exponer a Leo a lo que viniera después. Entrevistas, investigaciones, protección si la cosa se ponía fea. Y la cosa siempre se ponía fea cuando uno se enfrentaba a gente con poder. Su segundo instinto fue hacer copias de seguridad y luego presentarlas en la comisaría, forzar una rendición de cuentas pública, pero el jefe Briggs dirigía esa comisaría. Quienquiera que estuviera involucrado tendría tiempo de hacer desaparecer pruebas, coordinar versiones, hacer que todo esto se esfumara como la niebla matutina. Finn abrió su portátil y comenzó a trabajar metódicamente. Primero,
Copió todo en 3 ubicaciones distintas. Un archivo encriptado. Subido a la antigua cuenta de correo electrónico de su esposa con un temporizador programado para enviarse automáticamente si no lo reiniciaba cada 48 horas. Otro. Grabado en una tarjeta micro SD que escondió en un enchufe de pared hueco en la cocina. Otro impreso como códigos Hash-Chen. Hojas de papel que deslizó en la carpeta de tareas de matemáticas de Leo, disfrazado de ejercicios. Luego miró el archivo final en la unidad USB. Un borrador de correo electrónico que nunca se envió. Dirigido a un nombre que Finn no reconocía. El remitente era el oficial Astrid Monroe. El mensaje decía: simplemente, si no estoy, nos vemos en la sala 17B el jueves a la 1:20 de la mañana, traigan cámaras. Hoy era miércoles. Finn miró su reloj. Tenía 30 horas para decidir si iba a hacer algo increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Posiblemente ambas cosas. Esa tarde, una patrulla policial se detuvo frente a la casa de Finn. Esta vez no era el jefe Briggs, sino el teniente William Hayes, un hombre cuyos ojos cansados y movimientos cautelosos sugerían a alguien cargando con un peso que nunca había querido asumir. Hayes llamó cortésmente a la puerta y esperó en el porche. Su placa era visible, pero su arma estaba enfundada y no parecía amenazante. Señor Carter, quisiera hacerle algunas preguntas de seguimiento sobre. Anoche, dijo Hayes cuando Finn abrió la puerta. ¿Debería llamar a un abogado? Usted no está bajo sospecha. Solo necesito aclarar algunos detalles. Hayes miró más allá de Finn, hacia la casa, y luego de vuelta. ¿Puedo pasar? Finn observó al hombre. Porte militar. Probablemente marines por su forma de moverse. Anillo de bodas de finales de los 40. Manchas de café desgastadas en su uniforme por demasiados turnos largos. Este no era un hombre que hubiera elegido ser corrupto. Este era un hombre atrapado en un sistema que se había podrido a su alrededor. Claro, dijo Finn, haciéndose a un lado. Se sentaron a la mesa de la cocina. Leo estaba en la escuela. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared. Hayes sacó una libreta, pero no la abrió de inmediato. El oficial Monroe era un buen policía, dijo Hayes finalmente. Una de las mejores con las que he trabajado. Tenía una hija, Sarapina, de 22 años, estudiante de Derecho. Un futuro brillante por delante. Lamento su pérdida. Monroe había estado investigando algunas irregularidades en la financiación del departamento. Nada oficial, solo sus propias preocupaciones. Lo mantuvo en secreto. Hayes miró fijamente a Finn a los ojos. ¿Te dijo algo? ¿Algo específico? Había llegado el momento. La encrucijada. Finn podía mentir convincentemente. O podía confiar en su intuición sobre este hombre cansado y atormentado. Me pidió que le dijera la verdad a su hija, dijo Finn con cautela. Eso fue todo lo que dijo antes de morir. Hayes asintió lentamente. ¿La verdad sobre qué? Supongo que sobre lo que sea que la mató. La investigación preliminar sugiere que la agente Monroe trabajaba sola, persiguiendo a un sospechoso sin refuerzos. Un error de juicio que resultó fatal. ¿Lo crees? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Hayes bajó la mirada. A su cuaderno sin abrir, a su desgastado anillo de bodas, a sus manos, que probablemente habían hecho cosas que deseaba poder retractarse. No, dijo Hayes en voz baja. No lo creo. Finn tomó un riesgo calculado. Caín. Logística. 17B. ¿Eso te dice algo? Hayes se quedó muy quieto. Cuando levantó la vista, su expresión había pasado de una resignación cansada a una aguda concentración. ¿Dónde oíste eso? La oficial Monroe lo dijo justo antes de morir. Dios mío. Hayes se frotó la cara con ambas manos. Señor Carter, debe tener mucho cuidado. Hay personas en este departamento que no son lo que parecen.
Personas con influencia y recursos como el jefe Briggs. Yo no dije eso. No tenías que hacerlo. Hayes cerró su libreta y se puso de pie. No puedo protegerte si haces algo impulsivo. Pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo entierran a gente buena junto a la verdad. Sacó una tarjeta de visita y escribió algo en el reverso. Este es mi móvil personal. Si necesitas ayuda o te encuentras en peligro inmediato, llámame a mí, no a la estación, directamente a mí. Después de que Hayes se marchara, Finn se sentó a la mesa de la cocina y pensó en la valentía frente a la estupidez, en el deber frente a la supervivencia, en el ejemplo que quería dar a su hijo. Luego fue a su taller y comenzó a preparar el equipo. Una pequeña cámara con infrarrojos, una grabadora de voz, un juego de ganzúas que había conservado de sus días en el ejército. Por razones que nunca pudo articular del todo, las herramientas de investigación, o quizás las herramientas de su propia perdición. Esa noche, durante la cena, Leo preguntó, ¿estamos en problemas? ¿Por qué piensas eso? Tienes cara de concentración, como cuando te preparabas para los despliegues. Finn sonrió a pesar de sí mismo. Su hijo veía demasiado. Entendía demasiado. No estamos en problemas. Pero necesito revisar algo esta noche. Algo importante. ¿Puedo ir? No. Esto es asunto de adultos. Pero ayudé con los archivos, y lo hiciste genial. Pero lo que viene no es para niños. Finn extendió la mano sobre la mesa y apretó el hombro de Leo. Necesito que te quedes aquí. Mantén las puertas cerradas con llave. Y si viene alguien que no sea yo o el teniente Hayes, te escondes en el hueco bajo el piso como practicamos. ¿Puedes hacerlo? Leo quiso protestar. Finn lo notó en la tensión de su mandíbula. Ese destello de desafío que tanto le recordaba a Viven. Pero el chico también entendía cuando su padre hablaba en serio, cuando había mucho en juego. De acuerdo, dijo Leo. Pero prométeme que volverás. Prometo que haré todo lo posible por volver antes del amanecer. Si no estoy aquí a las 6 de la mañana, llama al teniente Hayes. No al 911. Hayes, ¿tiene su número? Leo asintió, pareciendo de repente mucho más joven que sus 8 años. Con un repentino gesto de miedo, Finn abrazó a su hijo. Con más fuerza de lo habitual. Te quiero, hijo. Pase lo que pase. Recuerda que tu madre te quería y yo te quiero. Y todo lo que hago es para asegurarme de que crezcas en un mundo donde la gente buena pueda triunfar. A las 12:45 de la mañana, Finn aparcó su camioneta a 3 cuadras del complejo de almacenes de Canel Logistics. La zona industrial estaba tranquila a esa hora. Solo se oía el zumbido lejano del tráfico de la autopista y el ladrido ocasional de un perro. El edificio 17B se encontraba en el centro del complejo, una antigua cámara frigorífica reconvertida, con iluminación exterior mínima. Las cámaras y los sensores de movimiento seguían patrones predecibles. Finn había pasado 2 horas observando, cronometrando y planeando. Vestía ropa oscura y guantes de trabajo. Llevaba su pequeño equipo y se movía con el cuidado metódico de alguien que había realizado un trabajo similar en entornos mucho más hostiles. La valla era de tela metálica, de 3,6 metros de altura, pero había una puerta de servicio con un candado magnético que cedía ante una manipulación paciente. Dentro del perímetro, Finn se mantenía en las sombras, moviéndose entre los edificios, observando las cámaras y contando los segundos. Llegó a la entrada sur del edificio 17B y examinó el lector de tarjetas. Esto era más difícil. No tenía las habilidades para piratear sistemas electrónicos, pero había traído algo más. Una fina tira de película metálica que presionó contra el lector mientras sostenía un potente imán de neodimio en el otro extremo. El mecanismo hizo clic, confundido por la interferencia magnética, y el candado se desactivó durante 3 segundos, tiempo suficiente
El interior del almacén era frío y tenue, iluminado por lámparas de vapor de mercurio de un azul pálido que lo bañaban todo con tonos cadavéricos. El aire olía a químicos y refrigeración. Filas de palés se extendían a lo lejos, con los logotipos de empresas de suministros médicos. Finn se movía con cuidado entre ellos, grabando todo con su cámara. Encontró la primera anomalía en cuestión de minutos. Un palé marcado como suministros quirúrgicos. El hospital del condado había sido parcialmente desembalado. Dentro de las cajas de equipos médicos había paquetes envueltos en plástico, empaquetados con la eficiencia de una fábrica. Finn abrió uno con cuidado. Polvo blanco. No necesitó probarlo para saber qué era. Más atrás, encontró paneles de programación que mostraban las rutas de ambulancias y coches fúnebres, con horarios y ubicaciones marcados con precisión. Las rutas formaban una red de distribución que abarcaba 3 condados. Lo fotografió todo, con el pulso estable a pesar del riesgo. Su entrenamiento superaba el miedo. Fue entonces cuando oyó voces. Finn se escondió tras un palé al encenderse las luces. 2 figuras entraron en el espacio principal del almacén. El jefe Briggs y otro hombre, alto y delgado, con un traje caro. El segundo hombre tenía el pelo canoso y se movía con la seguridad de alguien que nunca había afrontado las consecuencias de sus actos. La situación de Monroe está controlada, decía Briggs. No hay cabos sueltos. ¿Estás seguro? El hombre de pelo canoso habló con la frialdad del pragmatismo puro. Tenía fama de ser meticulosa. Tenía una memoria USB. Se ha recuperado y destruido. El padre soltero que la encontró no sabe nada. No es un problema. Finn apretó la mandíbula. Estaban hablando de él. Creían haberlo asegurado todo. Bien. El hombre de pelo canoso dijo, la red ha sido rentable precisamente porque mantenemos una seguridad absoluta. Sin registros, sin testigos, sin excepciones. Entendido. Señor Caín, Oliver Caín. Finn registró el nombre, sin dejar de grabar. Y las preocupaciones internas, continuó Caín. Hayes ha estado haciendo preguntas. Hayes está atrapado por su propia conciencia. Sabe lo suficiente como para preocuparse, pero no lo suficiente como para actuar. E incluso, si lo intentara, ¿quién le creería a él antes que a mí? Briggs rió, y su risa resonó en el frío espacio. He pasado 20 años, ganándome la credibilidad en esta ciudad. Soy intocable. Se adentraron en el almacén, hablando de horarios y cantidades con el tono casual de un negocio legítimo. Finn cambió de posición para mantener su ángulo, y su bota rozó una tubería metálica. El sonido fue tenue, apenas audible, pero en el eco del almacén sonó como una campana. Briggs se quedó paralizado. ¿Qué fue eso? Probablemente ratas, dijo Caín con desdén. Pero Briggs ya se movía, sacando su arma de servicio. Sus ojos escudriñaban las sombras. Seguridad. Soy Briggs. Necesito una inspección completa del edificio 17B. Ahora, Finn corrió. No tenía otra opción. Corrió hacia la salida, perseguido por gritos y el ruido sordo de botas sobre el concreto. La puerta sur se había cerrado automáticamente tras él, así que giró hacia el muelle de carga, saltando sobre los palés, con los pulmones ardiendo. Detrás de él, haces de luz rasgaban la oscuridad. Un disparo resonó, la bala chispeó contra el metal. A su izquierda, Finn irrumpió por una salida de emergencia, con las alarmas sonando a todo volumen, y corrió hacia la noche. Llegó a su camión y aceleró a fondo. Por el retrovisor, vio 2 vehículos encender las luces y lanzarse a la persecución. Sus manos se mantenían firmes en el volante. Su mente calculaba distancias y opciones. No podían dejarlo escapar. Había visto demasiado, grabado demasiado, se había vuelto demasiado peligroso.
Finn condujo a toda velocidad hacia el puente de Riverton, un viejo puente de hormigón que cruzaba el río en su punto más estrecho. Al llegar al punto medio, uno de los vehículos perseguidores se puso a su lado y lo rozó. Su camión se estremeció, los neumáticos chirriaron mientras luchaba por mantener el control. Tomó una decisión en cuestión de segundos. En el siguiente impacto, dejaría que el camión girara. Apuntaría hacia la barrera de contención e intentaría sobrevivir al choque. Lo querían muerto, pero necesitaban que pareciera un accidente. Podía usar. Llegó el segundo impacto. Finn giró bruscamente el volante a la derecha, haciendo que su camioneta girara de forma controlada hasta que el impacto contra la barrera del puente fue ensordecedor. El parabrisas se hizo añicos. Le dolían las costillas, pero estaba consciente y seguía en movimiento. Los vehículos que lo perseguían se detuvieron. Surgieron hombres, siluetas recortadas contra los faros. Finn salió tambaleándose de su camioneta y saltó la barrera, dejándose caer al río, 5 metros más abajo. El agua estaba fría, oscura y corría con fuerza. Se dejó llevar por la corriente, alejándose del puente, de las luces, hacia la oscuridad. Llegó a un banco de arena a unos 400 metros río abajo, tosiendo agua y sangre. Tenía las costillas fracturadas, pero su cámara, milagrosamente, seguía intacta en su mochila impermeable. Un pescador en una pequeña barca lo encontró al amanecer y lo llevó a la orilla sin hacer preguntas. Finn le dio $300 en billetes mojados y le pidió que lo dejara en una tienda. Desde una cabina telefónica, llamó al teniente Hayes. «Creen que estoy muerto», dijo Finn sin rodeos. «Tengo pruebas. Vídeos y fotos del interior. 17B. Tenemos que actuar rápido. ¿Dónde estás? Te lo diré después de que respondas a una pregunta. ¿Estás dispuesto a llegar hasta el final? Porque si empezamos con esto, no hay vuelta atrás». Hayes guardó silencio un largo rato. «Mi hija tiene 15 años. Me preguntó la semana pasada qué hago en el trabajo. Le dije que ayudo a la gente y que la protejo. Quiero que eso siga siendo cierto. Entonces, ven a verme a la siguiente dirección. Ven solo y trae a alguien de confianza del FBI». Mientras Hayes hacía sus llamadas, Finn contactó con la única otra persona que tenía derecho a saber lo que había descubierto. Encontró a Sarapina Monroe a través del directorio de su facultad de Derecho. Cuando contestó, oyó la fuerza de su madre en su voz. «Señorita Monroe, me llamo Finn Carter. Estaba con su madre cuando murió. Me dio algo, pruebas de quienes la mataron. Me gustaría ayudarte a terminar lo que ella empezó». 3 horas después, se reunieron en un lugar seguro acordado por Hayes. Sarapina Monroe era alta y serena, con los ojos de su madre y una furia que canalizaba con una precisión implacable. Escuchó el relato de Finn sin interrumpir, vio el video del almacén sin inmutarse y luego trazó un plan con la precisión de una fiscal estratega. «No podemos simplemente entregar esto al FBI y esperar lo mejor», dijo. «Briggs tiene contactos por todas partes. Necesitamos hacerlo público de inmediato. Acorralarlo para que no pueda destruir pruebas ni hacer desaparecer testigos». «¿Cómo?», preguntó Finn. Sarapina sonrió con amargura. «Usaremos lo que más valora, su reputación, su imagen como héroe de Riverton. Lo expondremos de la forma más pública posible». El plan se concretó en las siguientes 6 horas. Hayes usaría sus contactos para infiltrar un archivo malicioso en la red del Departamento de Policía. Sarapina contactaría a los medios locales con información anónima sobre una noticia de última hora en la comisaría. Finn se infiltraría en el edificio durante el cambio de turno y accedería físicamente a las pantallas centrales. El agente del FBI con quien Hayes había contactado coordinaría una redada simultánea una vez que las pruebas se hicieran públicas. Era arriesgado. Podía fallar en muchos aspectos, pero tenía la ventaja de la audacia. Briggs jamás esperaría que atacaran directamente el centro de su poder. Esa noche, Finn hizo una última llamada a Leo,
quien se había estado quedando con un vecino bajo la tutela de Hayes. Mira, papá, dijeron, estás bien, pero no pude hablar contigo. Estoy bien, amigo. A salvo. Necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. ¿Recuerdas la memoria USB? Necesito que subas los archivos a un servidor específico. ¿Puedes hacer eso? La emoción de Leo era palpable. Como una misión de su vida con cifrado. Exactamente así. Finn lo guió. A través del proceso, escuchando los dedos del niño sobre el teclado, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y temor. Su hijo tenía 8 años y estaba ayudando a destapar una conspiración criminal. ¿Qué clase de infancia era esa? Pero tal vez también fuera la infancia de alguien que aprendía que el coraje importaba, que la verdad importaba, que una persona podía marcar la diferencia. Si se negaba a mirar hacia otro lado. A las 9 de la noche, Finn entró en la comisaría por el aparcamiento, moviéndose entre la multitud de agentes que entraban en su turno. Llevaba un uniforme prestado y mantenía la cabeza gacha, confiando en el caos y la familiaridad para ocultarse. Hayes había desactivado ciertas cámaras de seguridad, creando un camino hacia la sala de comunicaciones central. Mientras tanto, Sarapina estaba fuera del edificio, con su teléfono, transmitiendo en directo a todas las redes sociales a las que tenía acceso. Me llamo Sarapina Monroe. Mi madre era la agente Astrid Monroe, asesinada hace 2 noches, mientras investigaba la corrupción en este departamento. En los próximos 10 minutos, verán pruebas que cambiarán todo lo que creen saber sobre la policía de Riverton. Adentro, Finn llegó a la sala de comunicaciones y conectó el dispositivo que Hayes le había proporcionado. Las pantallas de todo el edificio comenzaron a mostrar las imágenes del almacén. Briggs y Cain discutían sobre su red, las drogas, las rutas de las ambulancias, etc. El rastro documental conectaba todo con el fondo benéfico de la comunidad. En la sala de reuniones principal, los oficiales permanecieron paralizados, observando a su jefe cometer delitos en alta definición. En el vestíbulo, los civiles que tramitaban permisos miraban fijamente las pantallas que mostraban una conspiración que jamás habían imaginado. En su oficina, el jefe Briggs levantó la vista del papeleo y vio su propio rostro en el monitor, pronunciando palabras que acabarían con su carrera y probablemente con su libertad. Corrió, o al menos lo intentó, pero el FBI ya había rodeado el edificio. Cuando Briggs sacó su arma, se encontró frente a una docena de agentes federales que no toleraban la corrupción local. El arresto fue televisado. Las pruebas eran abrumadoras. Y cuando registraron la casa y la oficina de Briggs, encontraron documentos que lo vinculaban con otras 14 muertes en los últimos 5 años, incluido un archivo titulado Informe del incidente de Carter Viven. Finn leyó ese archivo, sentado en una sala de conferencias del FBI con el teniente Hayes a su lado y el agente especial Reeves al otro lado de la mesa. Viven estaba trabajando en el turno de noche cuando una ambulancia trajo suministros médicos que ella había cuestionado. Había informado a su supervisor y 12 minutos después murió en un accidente automovilístico en una carretera que recorría a diario. Ni siquiera intentaron ser sutiles, dijo Finn con voz apagada. No creían que fuera necesario, respondió Reeves. Se creían intocables. Los arrestos se extendieron como ondas en el agua. Oliver Kahn, otros 3 policías, 2 paramédicos, un director de funeraria, un funcionario de la oficina del médico forense del condado. La red era extensa y eficiente, operando a plena vista, protegida por placas y una autoridad que nadie cuestionaba. 2 semanas después, Riverton celebró un servicio conmemorativo para la oficial Astrid Monroe en la plaza del pueblo. Cientos de personas asistieron. Sarapina habló sobre la valentía y la dedicación de su madre a la verdad. Hayes, ahora jefe interino, a la espera de una revisión completa del departamento,
prometió reformas, y Finn se quedó atrás con Leo, observando cómo la justicia tomaba su frágil e imperfecta forma. Sarapina los encontró después. Se arrodilló a la altura de Leo y sonrió. Tu padre me dice que eres muy bueno con las computadoras. Leo asintió tímidamente. A mi madre le habrías caído bien. Siempre decía, los mejores investigadores son curiosos y cuidadosos. Tú eres ambas cosas. Leo sonrió radiante. Sarapina se puso de pie y miró a Finn con una expresión que contenía dolor y gratitud a partes iguales. Gracias. Por estar ahí, por no apartar la mirada. Lamento no haber podido salvarla. Salvaste su verdad. Eso era lo que ella pedía. 6 meses después, abrieron Trust Haven Inn, un edificio renovado en el centro. El centro proporcionaba recursos y protección a los denunciantes, los conectaba con asistencia legal y documentaba casos de corrupción y abuso. Finn dirigía las operaciones. Sarapina se encargaba de la estrategia legal. Hayes fue presidente del consejo asesor. Leo, ahora con 9 años, daba visitas guiadas a grupos escolares, explicando la importancia de hacer copias de seguridad de los datos y preservar las pruebas. El trabajo era duro y a menudo frustrante. Los sistemas se resistían al cambio. La gente poderosa contraatacaba. Pero poco a poco los casos salieron a la luz. Las verdades emergieron de las sombras. La gente aprendió que era posible alzar la voz, que existía protección, que el coraje podía ser contagioso. Una tarde, Finn se encontró frente a un muro conmemorativo que habían instalado, con los nombres de personas que habían muerto intentando exponer la corrupción. Astrid Monroe, Vivian Carter, y otras 12 cuyas historias habían descubierto. Recorrió con un dedo el nombre de su esposa, sintiendo las letras grabadas, pensando en los caminos no tomados, en los que hubiera pasado sí. Que no sirvieron para nada más que para causar dolor. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Sarapina, apareciendo a su lado. No hice esto por orgullo. Sé que lo hiciste porque era lo correcto. La misma razón por la que ella lo habría hecho. Sarapina hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi madre solía decir que la verdad no teme a la lluvia, que si algo es real e importante, sobrevive a las tormentas. Finn pensó en aquella noche lluviosa, en la sangre, el barro y la última voluntad de una mujer moribunda, en su hijo creciendo en un mundo un poco mejor que el anterior, en la justicia ganada con valentía y sacrificio. Sí, dijo en voz baja. Creo que tenía razón. Afuera, Leo les mostraba a un grupo de adolescentes la forma correcta de encriptar archivos. El sol de la tarde se colaba oblicuamente por las ventanas, atrapando motas de polvo y esperanza a partes iguales. Finn observaba a su hijo enseñar y pensaba en el legado, en las personas en las que nos convertimos cuando elegimos actuar en lugar de mirar hacia otro lado. En el muro conmemorativo, junto a los nombres de los caídos, una placa decía, para aquellos que se atreven a decir la verdad, palabras sencillas. Pero en un mundo a menudo complicado por mentiras y concesiones morales, la sencillez tenía su propio poder. Finn tocó la placa, tocó el nombre de su esposa una vez más y luego fue a reunirse con su hijo. Había trabajo por hacer. Siempre habría trabajo por hacer. Pero por ahora, en ese momento, la verdad brillaba con luz propia, y eso era suficiente.